Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir. Soy Esther, del Círculo Podemos de Maracena. Es muy emocionante compartir con todas las personas que están hoy aquí este primer acto de campaña que se va a realizar en nuestro municipio, Maracena. Esto es un símbolo de que este proyecto continúa avanzando con mucho trabajo e ilusión y de que el cambio, por supuesto, empieza en Andalucía. Hoy ya, como sabéis, estamos oficialmente en periodo de campaña. Ya se puede pedir de manera abierta y directa el voto. Como sabéis, el voto es un derecho que tenemos que ejercer con responsabilidad, que tenemos que reflexionar y meditar. Para ayudarnos a formar esta opinión, tenemos hoy aquí a la candidata y a los candidatos para explicarnos y poner de manifiesto el programa electoral. Como sabéis, un programa electoral participativo en el que todos hemos podido colaborar, una lista con carácter abierto que hemos votado democráticamente y que sin duda las personas que la integran defenderán con dignidad y honestidad el interés que el pueblo andaluz merece en el Parlamento de Andalucía. Este acto pretende ser una charla en la que intercambiemos opiniones y podáis preguntarle a la candidata y a los candidatos todas las dudas que tengáis respecto al programa electoral. Va a constar de dos partes. Una primera, en la que, como he dicho, van a presentar el programa electoral, y una segunda, en la que podréis plantear vuestras dudas y preguntas. Esta tarde nos acompaña Ana Villaverde. Es socióloga y está terminando el grado de Trabajo Social. Realiza prácticas en los servicios sociales comunitarios, las cuales compagina con trabajo de monitora en comedor escolar. Ha participado en el Círculo Podemos de Granada desde su creación y su participación se ha centrado en la Comisión de Extensión. Fue candidata en las pasadas elecciones al Parlamento Europeo. Quiere que las propuestas sean elaboradas por todos y todas desde abajo y que las decisiones sean tomadas mediante procesos colectivos y realmente participativos. Ana Villaverde es candidata al Parlamento de Andalucía en las listas Podemos por la provincia de Granada. Guillermo Rubio, secretario general de Podemos Maracena. Sobre Guillermo es fácil hablar. Es una persona entusiasta, decidida, preparada y trabajadora. Es licenciado en Historia, asesor de género y actualmente cursando doble máster de Docencia e Historia. Se define a sí mismo como defensor de la democracia y convencido feminista. Considera que el poder y la economía deben estar al servicio del pueblo. Quiere dar la voz que merece al área metropolitana de Granada en el Parlamento de Andalucía. Es escritora a tiempo parcial y, lo más importante para mí, muy buena persona. Guillermo Rubio es candidata al Parlamento de Andalucía en las listas de Podemos por la provincia de Granada. José Luis Serrano, catedrático de la Universidad de Granada, investigador en los campos de la teoría general del derecho y del Estado, de la ecología política y del derecho ambiental. Imparte asignaturas como teoría del derecho, derechos humanos, argumentación jurídica, conflictos ambientales y metodología jurídica. En definitiva, un jurista que ha participado en todos los momentos del derecho, como asesor legislativo, juez y responsable administrativo. Ha participado en movimientos pacifistas, ecologistas y andalucistas, me consta. Es consejero ciudadano de Podemos Granada. Sus dos objetivos a estar en la lista de Podemos es más democracia y más Andalucía. Quiere dar a Andalucía ante el proceso constituyente que va a comenzar el lugar consolidado que le corresponde. José Luis Serrano es candidato al Parlamento de Andalucía en las listas de Podemos por la provincia de Granada. Quiero hacer una mención especial a nuestra compañera Patricia González Ciudad, que también forma parte de la lista al Parlamento Europeo por la provincia de Granada, de la cual estamos muy orgullosos por su valentía, su participación y su compromiso desde el principio. Y, por supuesto, Patricia, puedes participar cuando quieras. Va a intervenir en primer lugar José Luis y quiero dar las gracias de nuevo a los ponentes por estar aquí y tienes la palabra. Buenas tardes. Para mí siempre es muy agradable estar en Maracena. Estoy vinculado a esta tierra por razones familiares. Mi madre era de aquí y siempre he tenido una especial cercanía con este pueblo. Yo, si os parece, en 5 o 10 minutos nomás, os voy a explicar el marco programático. No el programa, que se lo dejo a Guillermo y a Ana, a mis compañeros de lista, que profundizarán en las partes del programa, etc. Yo quiero llamaros la atención sobre lo siguiente. Primera cosa del programa. Uno, es un programa, perdonad que me empeñe, lo voy a decir por tercera vez, programa. ¿Os suena? Programa, ¿os suena? ¿Qué quiere decir que es un programa? Pues que
en serio. Que no hemos tomado en serio, lo cual en estos tiempos, si vosotros veis el programa con el que Rajoy fue a las elecciones generales hace 4 años, pues es de chiste ver lo que ha hecho. Es decir, ha incumplido sus propias normas. Hay una primera obligación moral, que es la obligación de obedecerse a sí mismo, de obedecer sus propias normas. Y Podemos éticamente está obligado a cumplir lo que dice. Entonces, hemos hecho un programa con la intención de cumplirlo. No solo hemos hecho un programa con la intención de cumplirlo, sino que hemos hecho un programa de gobierno. Hablamos en serio. Ahora, voy a decir lo contrario de lo del programa. A ver si os suena esto. No estamos dispuestos a ser un partido sucursal de nadie. No estamos dispuestos a que, a cambio de un miserable 8% del presupuesto andaluz, como el que se ha gestionado en estos 3 años por otra formación política, luego nos den golpes tales como tú no vas al Sáhara o tales como tú no haces un referéndum. No, eso no nos lo va a decir nadie. Vamos a ver, entenderlo bien. Podemos no sabe perder, a diferencia de Izquierda Unida, que no sabe ganar. Nosotros llevamos la victoria en el ADN. Es decir, este juego es un juego de victoria o muerte. El análisis político que está en nuestro documento político aprobado en la Asamblea de noviembre dice que cuando una oligarquía se descompone, la ventana de oportunidad se abre. Pero la ventana de oportunidad que la oligarquía abre cuando se descompone no va a estar abierta siempre. Según los procesos históricos, la Revolución Francesa estuvo abierta 5 años, la República Española estuvo abierta 6 meses. Nosotros queremos saltar por esa ventana, y para saltar por esa ventana hay que ocupar las 4 casillas. Si sabéis jugar al ajedrez, el ajedrez tiene 64 casillas, pero quien domina las 4 del centro es quien gana la partida. Bueno, pues esa es nuestra posición y esa es nuestra estrategia pública, pública, porque no mentimos. Vamos a ganar y estamos aquí para ganar. Por tanto, nuestro programa es un programa y un programa de gobierno. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues mirad, 150 especialistas en distintos campos han participado en la redacción del programa. A continuación, 98 círculos sectoriales y territoriales han aportado modificaciones, desarrollos, etcétera, etcétera. Después, en un proceso público abierto a la ciudadanía, telemáticamente, se han propuesto 30 medidas, de las que la ciudadanía ha elegido 10, que son las medidas que podemos llamar de emergencia. Es decir, las 10 cosas que hay que hacer en 100 días, si ganamos. No en 4 años, sino en 100 días. Son programas de emergencia habitacional, contra la pobreza energética, etcétera, etcétera, etcétera. 10 medidas muy concretas. A continuación, hay partes que están hechas, pues, por ejemplo, la inversión en I+D de Andalucía, que está por debajo, la inversión en investigación y desarrollo, que está por debajo de la media española, bastante por debajo. Bueno, pues en un año queremos alcanzarla. A continuación, la investigación, la inversión en I+D en el campo en Andalucía, que está pues un punto por debajo de la media europea. Pues en 4 años queremos alcanzar la media europea, porque sabemos que un país no es que los países ricos inviertan en ciencia, en investigación y desarrollo. Nosotros sabemos que es al revés, es que son los países que invierten en ciencia, en investigación y desarrollo, los que se mantienen, los que son prósperos. Entonces, después hay 3 ejes programáticos, de los cuales ha dicho la compañera que son míos, pero no son míos, son del programa. Son más democracia y más Andalucía. ¿Qué decimos cuando decimos más Andalucía? Pues decimos sanidad pública, educación pública y servicios sociales.
Fijaos que hay un partido innombrable que dice que nos va a dar una caña de pescar y que a cambio se lleva el sistema andaluz de salud y el sistema educativo público andaluz a Madrid. ¿Os dais cuenta de...? Claro, uno dice, estos tíos, ¿qué les pasa? Pues no es que estén fuera de onda, es que el capitalismo funciona así. Es decir, una vez convertido el capitalismo financiero en capitalismo, el capitalismo industrial en capitalismo financiero, una vez mercantilizados los recursos naturales, mercantilizado el agua, mercantilizada la energía, mercantilizado el aire, ¿qué les queda? Les queda la salud pública y la educación pública, es decir, los dos grandes pilares de los sistemas europeos del bienestar. Y a por eso vienen, y aquí nos van a encontrar. Ese es nuestro programa. Es decir, nuestro programa es que nos dicen que es un programa de tabla rasa, que no es un programa de tabla rasa, que hay cosas que vamos a conservar. ¿Qué? La sanidad y la educación pública. A conservar y a mejorar. ¿Que hay cosas en las que vamos a innovar? Cierto, hay cosas en las que vamos a innovar, pero hay cosas que vamos a conservar en el sentido de la resistencia. Hay cosas en las que vamos a resistir. Y hay otra serie de cuestiones que vamos a tocar. Y una más importante, y es la más importante a mi juicio de todas. El programa prevé mecanismos para echar a los que no cumplan el programa, incluidos nosotros. Este es el cambio de la cultura política que Podemos ha introducido ya en todas las formas políticas antes de ganar. Es decir, mira, los mecanismos revocatorios, la limitación de mandatos y todo esto, nosotros no los vamos a tomar en serio. Y no nosotros. Quien se los tiene que tomar en serio es la ciudadanía. Es decir, la ciudadanía lo que tiene que saber es que en ese programa hay instrumentos capaces de echar fuera a aquellos que intenten acomodarse en una posición de mediadores burocráticos que incrementen su poder personal o su poder clientelar. Estas son las líneas generales del programa. Yo le paso la palabra a mis compañeros y luego, si queréis, pues concretamos lo que estiméis. Bueno, muchas gracias por venir a todos. A mí ya me conocéis, no voy a decir nada más, estamos acostumbrados a venir a trabajar juntos. Muchas gracias, José Luis, por estar con nosotros, muchas gracias por tu intervención. Voy a hablar concretamente de algunos puntos más del programa. El programa se divide en 5 bloques. Os digo de qué van un poco más marcados. El primero va sobre las instituciones. ¿Qué cosa importante? Lo más importante que tenemos con las instituciones es la falta de transparencia. Hay que hacer las instituciones transparentes como el cristal. El programa contempla mecanismos de anticorrupción, de rendición de cuentas, como bien ha dicho José Luis, mecanismos de pérdida de confianza de la población con respecto a sus representantes políticos. La transparencia es importantísima. La transparencia es el pilar de esta democracia que queremos construir. Y dicen, nos quieren convencer de que existe la transparencia. Existe una ley de transparencia y existen medidas. Pero una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta y que queremos hacer, y que se incluye este programa, es mejorar la accesibilidad de los datos. Porque si la transparencia se traduce en un desglose de cuentas, en un programa, en hojas de Excel eternas, en PDF, que hay que tener una licenciatura de economía para traducirlo, eso no es transparencia. Eso no es accesible, eso no es comprensible. La transparencia tiene que ser una expresión de esos datos que cualquier persona pueda comprender y sobre la que pueda actuar. El segundo bloque es la economía. Lo más importante de la economía es que hace falta cambiar el modelo productivo andaluz. Andalucía tiene un modelo productivo de colonia. Se sacan materias primas y se traen productos manufacturados. Formamos a nuestros trabajadores, formamos a nuestros estudiantes y ejercen sus profesiones que se han formado en Andalucía en otras regiones de España o en Europa. Ese modelo hay que cambiarlo. Tenemos que pasar de ser exportadores de materias primas a exportadores de productos, crear una red industrial, un I+D+I en Andalucía y nutrirlo humanamente con los investigadores andaluces y andaluces que son un capital que sirve en cualquier parte del mundo y que no estamos aprovechando nosotros mismos. Por supuesto, el empleo es una prioridad. El empleo se contempla
contempla medidas de creación de empresas públicas, de rehabilitación de empresas públicas que se han abandonado y que están a punto de extinguirse. Cobertura de las jubilaciones en las competencias que le tocan a la Junta de Andalucía, reposición, lo que se llama la tasa de reposición. Y relacionados con el trabajo agrario, la creación de cooperativas agrarias para que los trabajadores en el campo reciban un sueldo digno, con un trabajo digno, y el producto de ese trabajo revierta además en Andalucía y sea consumido en Andalucía preferentemente. El bloque 3 es la reestructuración del territorio andaluz. Esto es un tema complejo y grande, pero básicamente se basa en un modelo de revitalización de la comarca, de estructurar las provincias en torno a sus comarcas y crear una red de participación ciudadana y de cooperación comarcal. Los entornos urbanos son importantísimos, somos una comunidad mayormente rural aún, en ciertas partes, pero las ciudades siguen siendo el sitio donde vive más gente y, al contrario que otros programas o que otro tipo de políticas, no vamos a por una urbanización desmesurada. Eso ya ha sucedido y todos sabemos dónde nos ha llevado la construcción sin freno y ese tipo de política. En urbanismo es más importante y es una prioridad dedicarse a rehabilitar que a construir, incidir sobre los cascos históricos, sobre los centros urbanos, sobre las áreas urbanas desfavorecidas, rehabilitarlas, convertirlas en zonas de vivienda dignas, que muchas veces, todos tenemos ejemplos en la cabeza de nuestra ciudad, por ejemplo, no lo son. El cuarto bloque es el del bienestar social. Para mí, bloque capital. En este bloque que ha colaborado el Círculo de Malacena, que aportó una propuesta de la que se han incluido el rescate sanitario. De aquí quiero agradecer a Jesús Martínez Tapia su colaboración, porque hay que rescatar a la gente. Estamos en una situación de emergencia. Tenemos que cuidar de la salud, con un gasto de 920 euros habitante año, cuando la media española está en 1.024 euros habitante año y el más alto es 1.300 euros habitante año. En el primer año de legislatura nos comprometemos a igualar el gasto medio español y al final de la legislatura a igualar el más alto. Pero no solo importa gastar mucho, importa gastarlo bien. El país que más gasta en sanidad es Estados Unidos. Y sabemos que la sanidad estadounidense no es un referente, ¿no? Importa darle atención a la intervención primaria, aumentar el número de minutos en consulta por cada paciente. Hace falta, y es una cuestión de emergencia también, reestructurar el sistema de salud mental andaluz, que tiene todavía alguna reminiscencia decimonónica, lamentablemente. En educación, bajar el ratio de alumnos por aula, que de verdad, yo estoy trabajando en un instituto y vosotros imagináis lo que es tener 42 personas de 16 años y tenéis que enseñarle algo. Para eso hay que contratar profesores, hay que terminar de implantar el bilingüismo en Andalucía, que da muy buenos resultados. Y especialmente hay que dejar de lado el pasado de estas políticas que han caracterizado el gobierno del PSOE, de parche, de políticas estériles que se han abandonado. Suena el aula 2.0, una modernización, ordenadores para todos los niños, pizarra electrónica, se ha dejado de financiar. Y esos son restos arqueológicos que hay en la aula. No sirven para nada. Porque además, y ahí con esto voy al siguiente, conectaré con otro bloque, se hizo un contrato privado con Microsoft que no se ha podido respetar. Y el I+D+I habla de que esas cosas se pueden hacer en Andalucía con software libre, pero lo trato después. Igualdad. Ya lo ha dicho Esther cuando me ha presentado. Yo me declaro confeso feminista y no tengo ningún problema en defenderlo. Lo que más me gusta del programa es que cada punto hace mención a la igualdad de género y a la no diferenciación entre hombres y mujeres, ni a la creación de estereotipos, que es una cosa que sufrimos todos los días y que, como estamos tan acostumbrados, pero no nos damos cuenta. La creación y mejora del observatorio de la mujer, leyes para acabar con la desigualdad de salario,
y otro tipo de medidas. Diversidad. Somos una tierra de emigrantes, somos una tierra de inmigrantes y hay que reconocer que la ciudadanía es por residencia y no por nacimiento. Eso está en el programa también. Garantizar los servicios sociales públicos como base del bienestar. Hemos convertido la sanidad, la educación y la vivienda en una mercancía. Y eso hay que terminarlo tajantemente. La rentabilidad de un hospital, la rentabilidad de una universidad no son económicas, son rentabilidades sociales, culturales, científicas. Y eso es lo que vamos a devolver. Por último, el último bloque es el de la regeneración social de la red de la cultura y la investigación. Este es el bloque en el que yo quiero hacer más hincapié, principalmente por información. Yo soy historiador, entonces la cultura es una de las cosas que más me interesa. Se contempla primero una rehabilitación de una de las industrias, aunque no lo creáis, más importantes de Andalucía, que es el cine. La industria cultural del cine andaluz es muy importante. Hay que crear un observatorio, hay que mejorar la ayuda, hay que darla con cabeza, por supuesto, hay que controlar cómo se hace, pero el cine puede ser una fuente de riqueza y una fuente de creación de producto interior en Andalucía. Y es una de las propuestas del programa. También la ley, la continuación de la memoria histórica. Bueno, Andalucía es una de las regiones más golpeadas por traumas del pasado y esto hay que tratarlo ya sin complejos y con apertura de miras. Fomentar el uso público y fomentar el uso de lo público en actividades culturales. El dinero público a la hora de hacer actividades culturales. Y como he dicho antes, la creación de software libre, es decir, que los ordenadores y las herramientas informáticas que se utilizan en el espacio público de la Junta de Andalucía no tienen por qué ser, sobre todo si las condiciones no son justas, de software privado de compañías privadas. Tenemos la capacidad de utilizar software libre que producimos aquí. Para el talento científico es muy, muy importante formar investigadores en unas condiciones dignas, porque créanme que la investigación ahora mismo en Andalucía, en España en general, pero especialmente en Andalucía, no es fácil en absoluto. Eso hay que cambiar. Y luego abrir caminos de contratación para que esos investigadores que se forman sigan trabajando e investigando en Andalucía. Porque, como dicen en algún otro programa, la ciencia es un bien social y cultural que fomenta la cultura y, por lo tanto, la riqueza. Es una cuestión económica y una cuestión, voy a decir casi que moral. Por último, formación pública. El Consejo de Radio y Televisión Española de Andalucía hay que abrirlo a los andaluces. No puede ser como está gestionado ahora mismo. Hay que abrirlo a los andaluces y con especial hincapié a los primeros andaluces que trabajan ahí, que son los cámaras, los presentadores, la gente que trabaja día a día y que sabe lo que realmente pasa en la Radio y Televisión Española, la Radio y Televisión Andalucía, perdón. Esa gente tiene que estar en el consejo directivo y tiene que decir y opinar sobre qué pasa. Me gusta también mucho sobre este punto la redacción de códigos relacionados con el Código Deontológico Europeo de Periodismo, secretismo de las fuentes, dignidad de los periodistas y no injerencia de entidades privadas. Y bueno, nada más. El que diga que no tenemos programa, que venga y se lo lea, que son 150 páginas de medidas, de propuestas y de objetivos. Luego, si queréis tener alguna pregunta, pero podéis preguntar sobre algo más concreto, si puedo hablar algo más sobre investigación y sobre cultura, pero por ahora voy a pasar a la compañera Ana Villaverde. Muchas gracias. ¿Así se me oye? Sí, ¿no? Es que no me gusta. Bueno, pues la verdad es que prácticamente Guillermo ha descrito todos los puntos del programa, ¿no? Entonces yo me voy a centrar, para no repetirme, en cuestiones que creo que son esenciales dado el contexto en el que estamos, ¿no? Por eso antes me voy a referir un poco brevemente a la situación en la que nos encontramos y cuál ha sido la respuesta que hasta ahora ha venido dando el gobierno andaluz, ¿no? Actual. Bueno, como ya se ha comentado, estamos ante una situación de emergencia social en la que, a raíz de la crisis económica, las clases populares en todo el territorio están siendo duramente golpeadas
Pero aquí en Andalucía especialmente, ¿no? Como todos y todas sabemos, en parte porque partíamos ya de una situación de su desarrollo histórico, en la que ya había precariedad, desempleo y pobreza, de hecho, antes de la crisis, ¿no? Pero si bien con la crisis se ha visto pues eso, gravemente profundizada esta situación. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno andaluz? Pues yo creo que básicamente se ha mantenido el gobierno del PSOE Izquierda Unida de la Junta de Andalucía en un marco posibilista, ¿no? En el que en lugar de enfrentarse a las políticas que venían impuestas desde la Troika, desde el gobierno central, no han hecho más que aceptar esos recortes que venían impuestos, repito, como algo inevitable, ¿no? Y algo en que, si bien podían gestionar un poco las migajas o las posibilidades muy estrechas que nos dejaban estas políticas neoliberales, que nos habían impuestas desde organismos que no hemos votado y que no hemos elegido de forma democrática. Por daros así algunos datos porque es verdad que muchas veces nos venden una retórica izquierdista, que parece que efectivamente han enfrentado los recortes, ¿no? o han impedido que aquí sean tan amplios como en otros territorios, ¿no? Sin embargo, por darnos algunos datos, los últimos presupuestos hubo un recorte del 11% de sanidad, que supone más de 1.000 millones de euros, un 18% en educación, que supone unos 600 millones de euros, y lo que ya se ha explicado anteriormente, ¿no? Vemos como en la sanidad, mientras se le llena la boca defendiendo los servicios públicos, no están cubriendo las bajas, lo que está suponiendo una sobrecarga de trabajo para los profesionales sanitarios. Además están realizando fusiones de hospitales que están suponiendo un empeoramiento de las condiciones del servicio. En educación vemos cómo están imponiendo unos ratios absolutamente insostenibles, vemos cómo han despedido a las monitoras administrativas, cómo están despidiendo también a interinos. Al final están menoscabando, ¿no?, la educación pública, al tiempo que empeoran gravemente también las condiciones laborales de los docentes, ¿no? Este es el contexto y esta es la situación en la que nos ha dejado el actual gobierno de la Junta, ¿no? Entonces, como antes se comentaba, es verdad que ahora se nos abre una ventana de oportunidad. Se nos abre esta ventana porque, por un lado, este gobierno claramente ha entrado a formar parte de la crisis de régimen política en la que estamos insertos, ¿no? y en la crisis de legitimidad política de las instituciones, en parte por lo que estoy comentando, de las políticas que han llevado a cabo, que además se complementan con todos los casos de corrupción, ¿no?, como ya sabemos, los seres, etc. Esto hace que este gobierno esté profundamente inserto en esa crisis de régimen y sea partícipe de la misma. Y a la vez, creo que el movimiento 15M también hizo un cambio de chip colectivo, ¿no?, en el que la mayoría social pues un poco tomó conciencia de las necesidades de un cambio político, ¿no?, y un cambio además que viniese desde abajo arriba, ¿no? En ese sentido, Podemos surge como una alternativa política que ofrece una herramienta para convertir toda esa indignación y toda esa necesidad de cambio en una alternativa política real con opciones de poder, ¿no? En esta ventana de oportunidad yo creo que no basta con que Podemos gobierne, no se trata de que Podemos gobierne, ¿no? Se trata de que Podemos sea una herramienta útil para la gente de abajo, para esa mayoría social que está siendo golpeada por la crisis, para que convierta ese cambio en una realidad desde las instituciones, ¿no? Que al tiempo también tiene que darse desde el empoderamiento popular, luego me referiré mejor a esta cuestión, ¿no? Y que rompa también con este modelo económico que nos imponen, en el que se priorizan los beneficios económicos de unos pocos por encima de las condiciones de vida de la mayoría. En este sentido, pues se plantea, como antes se comentaba, un programa de emergencia social que prioriza fundamentalmente el hacer frente a esas necesidades básicas que estamos viendo que están siendo totalmente ignoradas, ¿no?, y que nos están siendo negadas a la mayoría, ¿no?, como es el derecho a techo, el derecho a una vivienda digna, y como es el derecho también a un trabajo digno, ¿no?, y a poder ganarnos la vida y no tener que depender de subsidios que además son totalmente insuficientes por los recortes que están viendo también en el ámbito de los servicios sociales, ¿no? Entonces, una de las primeras cuestiones que creo que es fundamental es una cosa que incluye el programa, que son los procedimientos de emergencia ciudadana, que son unos mecanismos mediante los cuales, para aquellas cuestiones en las que se estén vulnerando los derechos humanos básicos, que tienen que ver con eso, con la garantía de las necesidades básicas para unas condiciones de vida dignas, ¿no?, establece unos procedimientos urgentes, ¿no? Porque, ¿qué pasa también, entre otras cosas? Que al final, para poder garantizar estas mínimas condiciones y estos derechos, no pueden estar sujetos a procedimientos que se ralentizan en el tiempo, que exijan de procedimientos prolongados que al final no lo estén garantizando cuando hay esta situación de emergencia en la que estamos, ¿no? Entonces, para eso establecen procedimientos de emergencia ciudadana. Después, como ya ha comentado mi compañero Guillermo, hay un punto referido a la transparencia y a la anticorrupción, ¿no?, en la que para mí es clave lo que ya ha comentado de los referéndums revocatorios.
Creo que es fundamental porque a mí hay una cosa que me parece clave y es que creo que nadie puede confiar ya, no podemos confiar más ya a lo que nos tienen acostumbrados los partidos, los grandes partidos tradicionales, ¿no? Que es esta cuestión de depositar confianza en determinados líderes políticos que ellos nos van a resolver los problemas. Esto, como hemos comprobado ya históricamente una y mil veces, no es así. Lo que tienen que estar esos dirigentes políticos totalmente controlados desde abajo, ¿no? Para eso hace falta un referéndum revocatorio. Para que en el caso de que no cumplan quienes estén en las instituciones aquello para lo que les hemos puesto ahí, puedan ser inmediatamente cesados de su cargo. Otra cuestión también que me parece fundamental es la auditoría de la gestión pública. Que de una vez por todas sepamos en qué se ha gastado el dinero y qué se está haciendo con nuestro dinero, ¿no? A qué se están destinando los presupuestos, etc. Para eso es también fundamental, dentro de esa auditoría de la gestión pública, que se haga una auditoría de la deuda. Y que veamos una vez también, porque es que ahora mismo no sabemos ni qué pagamos, que estamos en una opacidad tremenda, ¿no? Tiene que haber transparencia también en esa cuestión. Una auditoría de la deuda que también después lleve a un debate social abierto y por parte de la ciudadanía desde abajo y de forma participativa, ¿no? En la que podamos ver qué hacemos también con esa deuda y sobre todo con aquella parte de la deuda que haya sido contraída de forma ilegítima. Esa cuestión, que no viene muy desarrollada en el programa, que sí que se menciona muy claramente la auditoría de la gestión pública, creo que es algo en lo que tenemos que ir trabajando. Otra cuestión también fundamental es todo lo que tiene que ver con el bienestar social y con garantizar esas condiciones de vida dignas a las que me refería anteriormente, ¿no? Para eso hay una serie de medidas que para mí son fundamentales, que tienen que ver con la cuestión del acceso a la vivienda. En primer lugar, se haría un diagnóstico que investigaría, ¿no? Que profundizaría en la situación de emergencia habitacional que tenemos en Andalucía, que establecería cuál es la situación de la vivienda, cuántas viviendas vacías hay, porque tampoco estamos ante un problema de que no haya viviendas. Hay viviendas de sobra, ¿no? El problema es el uso que se está dando de esa vivienda y una especulación que se ha hecho con esa vivienda y cómo ahora mismo están en propiedad de las entidades bancarias, muchas de ellas, ¿no? Y no están siendo utilizadas para su bien social, que es que la gente tenga un lugar digno en el que residir. Para eso se declara también la suspensión temporal de los desahucios. También se habla de erradicar la pobreza energética, el acceso a los suministros básicos. En este tema hay una cuestión fundamental que tiene que ver con la sanción a aquellas empresas, sobre todo del ámbito energético, me estoy refiriendo concretamente a las eléctricas, que actualmente recogen unas cláusulas abusivas en los contratos, ¿no? Nos imponen unas facturas de la luz tremendas que la mayoría de la población no puede hacer frente a su coste, ¿no? Entonces, una de las medidas que recoge el programa es precisamente sancionar este tipo de cláusulas, ¿no? O sea, evitar este tipo de cláusulas abusivas y sancionar a estas compañías eléctricas para que no puedan seguir haciendo estos despropósitos, ¿no? Con el precio de algo tan básico como es el acceso a la electricidad. Luego, otra cuestión básica, la cuestión de los servicios públicos, que como ya he comentado, por mucho que se empeñe el gobierno de la Junta en decir que no ha recortado, ya estamos viendo como eso no es así, ¿no? Han recortado en sanidad, en educación y también en la ley de dependencia, es otro elemento clave que también el programa viene recogido, pero que también tenemos que desarrollar, creo, mucho más. Y allí, en los servicios públicos, creo que no basta solo con garantizar que, evidentemente, la gestión de estos servicios sea pública, sino también con recuperar todos los servicios que han sido externalizados y que, de hecho, han sido privatizados. Como pasa, por ejemplo, con el servicio de ayuda a domicilio con la cuestión de la dependencia. Pongo este ejemplo porque es muy sangrante, ¿no? Porque lo lleva una gran empresa, como es Clece, que pertenece al grupo empresarial de Florentino Fernández, ¿no? Florentino Pérez, perdón. Florentino Pérez. Entonces, claro, esto no puede seguir siendo así, porque las condiciones en las que se da el servicio, yo ahora mismo, como estoy haciendo mis prácticas en los servicios sociales, lo veo cotidianamente, las condiciones en las que se da el servicio son lamentables. Los usuarios se están quejando constantemente porque no están viendo satisfechas sus necesidades, ¿no? Y por otro lado estamos viendo que las condiciones de las trabajadoras son absolutamente precarias. Es que las pagan 5 euros la hora, cuando la empresa factura por cada hora de trabajo 14 euros la hora. O sea, esa diferencia, ese margen de beneficio no puede ser así, ¿no? Eso pasa por recuperar esos servicios que han sido externalizados. Y por supuesto, que no vaya a garantizar que no va a haber más recorte en sanidad y educación, porque son cuestiones, o sea, ni en dependencia ni en servicios sociales, porque son servicios básicos, ¿no? Otra cuestión también fundamental es la cuestión del empleo. A mí ahí, en este punto, hay una medida que me parece especialmente importante, porque además entra dentro de las competencias de la Junta, porque es verdad que en materia de empleo, lo ideal sería derogar la reforma laboral que tenemos actualmente, ¿no? Bueno, y muchas de las que se han hecho previamente para garantizar unas condiciones laborales dignas, pero es verdad que eso excede las competencias de la Junta de Andalucía, ¿no? Creo que desde ahí tenemos que presionar, desde la Junta, pero además hay medidas concretas que sí que se pueden hacer, y una de ellas es que la Junta de Andalucía
anule inmediatamente todas las contrataciones que tenga con empresas que no garantizan unas condiciones dignas, unas condiciones laborales dignas para sus trabajadores y que tengan a los trabajadores y las trabajadoras en condiciones de precariedad laboral. Esa es una medida muy inmediata que se puede hacer al poco tiempo de llegar al gobierno de la Junta, ¿no? y que es fundamental. Por otro lado, también se habla, ya se lo ha comentado mi compañero, de fomentar el cooperativismo. Aquí creo que es muy importante también pararnos en qué entendemos por cooperativismo, porque es verdad que hay cooperativas que bajo esa fórmula legal realmente esconden una situación de explotación laboral y funcionan como empresas privadas, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la Sierra, ¿no? De Serranía, que son empresas que al final, es verdad que legalmente son cooperativas, pero al final donde hay unos pocos también dentro de esa cooperativa que son los que más dinero ponen en esa cooperativa, que son los que están llevando los beneficios, ¿no? Y siguen teniendo trabajadores o trabajadoras explotadas. En este sentido creo que hace falta hacer una figura jurídica que establezca que las cooperativas realmente son aquellas empresas en las que los trabajadores se ponen de acuerdo y todos los beneficios revierten por igual en todos los trabajadores, ¿no? Y no se den esas situaciones de precariedad y de explotación. Por otro lado, fomentar el empleo público, que también es clave, y creo que aquí también hay una cosa muy importante que además se afecta específicamente a la juventud. No puede ser que se hagan planes de empleo joven, como los que ahora mismo, el último que ha hecho la Junta de Empleo 30 más, en los que se hagan contratos, por ejemplo, de práctica, sin ningún derecho laboral y en condiciones absolutamente precarias. Eso no puede ser así. Hay que generar un empleo público de calidad y con unas condiciones laborales dignas, ¿no? Bueno, ya por ir acabando, porque no me voy a extender más, ya has quitado muchas más medidas, Guillermo. Yo creo que también tenemos que entender que Podemos es una herramienta que nos tiene que permitir efectivamente llegar a las instituciones, echar a esta gentuza que nos está gobernando, ¿no? Y empezar a hacer las cosas de otra manera. Pero también pienso que esta gente a la que vamos a despojar también de sus privilegios y de además, bueno, aquel PSOE que yo no quería contar, de ya una red clientelar tremenda y de una serie de cosas que les vamos a despojar de sus privilegios, tampoco se van a quedar sentados, ¿no? Necesitamos para eso que quedar el cruzado, es decir, van a ejercer una resistencia, de hecho, y además los poderes económicos, los grandes poderes económicos para los que ellos gobiernan, también van a ejercer una resistencia. Frente a eso tenemos que construir un empoderamiento popular desde abajo, ¿no? Eso pasa por seguir trabajando en Podemos desde los círculos, por seguir construyendo esta herramienta que a día de hoy creo que es la más útil para enfrentar este modelo neoliberal que nos están imponiendo y toda esta corrupción, pero a la vez también creo que tenemos que reforzar los movimientos que ya existen, ¿no? Como estos desahucios, como las mareas para defender los servicios públicos. Esto Podemos también tiene que estar apoyando a estos movimientos, ¿no? Y en este sentido también no quería terminar mi intervención sin referirme a la marcha del 21 de marzo en Madrid, que organiza las marchas de la dignidad, cuyas reivindicaciones son, como las que estamos diciendo aquí, pan, trabajo, techo y dignidad, al final cosas muy básicas en las que todos y todas coincidimos, ¿no? Y que tenemos que ir a Madrid también para demostrar que sí, que vamos a dar la pena en las instituciones por cambiar las cosas, pero que también la vamos a seguir dando en las calles, ¿no? Bueno, pues si os parece bien y tenéis alguna pregunta o alguna duda, abre el turno de palabra. ¿Nadie se anima? Bueno, pues me animo. Yo quería saber, porque había hablado mucho del tema de los funcionarios en relación a la educación y la sanidad, pero el tema de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, que creo que han sido muy maltratados por todo el tema de las empresas externas que se han creado y la huida que ha habido del derecho administrativo y cómo se está despojando a la administración pública de la función pública de su verdadera esencia. ¿Qué medidas recoge el programa para paliar esto? Bueno, mira, el análisis que nosotros hacemos del régimen, es decir, de la estructura de gobierno que durante 35 años ha gobernado en Andalucía, ese régimen tiene 5 nudos sistémicos, 5 nudos con los que el enfrentamiento va a ser muy fuerte y muy duro. Uno es el que plantea la compañera, la administración dual, un proceso en virtud del cual si vosotros entráis algún día, por curiosidad, mirad por ejemplo la página de la Consejería de Salud, veréis que junto a
las direcciones generales clásicas, vais a ver pues como 6, 7 empresas públicas. ¿Por qué? Otro es lo que llamamos la administración clientelar, que consiste en un pacto entre la corte política, los cortesanos de la política de la casta sevillana, con la CEA, la Confederación Empresarial de Andalucía. Para daros una idea, ¿sabéis cuántos liberados tiene la CEA? Bueno, pues vaya a decir, no, liberados tienen los sindicatos, ¿no? 3.000. ¿Pero qué es un empresario liberado? ¿Cómo imaginamos que es un empresario liberado? ¿Esto qué es? Una forma de financiación encubierta que en realidad genera un sistema de administración de clientelar. Es decir, el pacto consiste en lo siguiente: vosotros, los empresarios, no os metéis donde estamos nosotros, los políticos corruptos, la casta. A cambio, nosotros jamás legislamos sobre vuestros sectores. No nos metemos nunca en lo vuestro. Eso sí, generamos subvenciones y subsidios, que son una forma de daros dinero sin que lo parezca. ¿Quiénes son los principales beneficiarios de la ayuda europea a la agricultura? Bueno, pues hay familias nobiliarias de estas que vinieron en la época de la conquista, que están recibiendo millones de euros por tener tierras improductivas, probablemente. Al mismo tiempo, hay toda esa política implica no hacemos las reformas económicas que hay que hacer y generamos una economía del subsidio, una economía que hace que como ya hemos dicho muchas veces, huelen las canciones de Carlos Cano del año 77 pidiendo trabajo, que vuelvan pronto los emigrantes y que haya cultura y prosperidad, y dices, pero Dios mío, si esto es el programa de Podemos, y han pasado 37 años. ¿Qué habéis hecho en estos 37 años con la economía? Subsidiar, es decir, ¿cuántos nudos llevo ya? 2, 3. Bueno, administración dual, luego la administración patrimonializada, luego el otro gran pacto, el pacto con las diputaciones. La diputación es la institución más corrupta, más opaca, menos transparente desde que comenzó la democracia. Es decir, la diputación es un nido, es decir, es algo espantoso. No ha habido consenso y al final en el programa no vais a encontrar con claridad lo que muchos hemos pedido y no nos han hecho caso, que es que Podemos quiere que disolver las diputaciones, quiere que disolver la estructura territorial de Andalucía. No es provincial. La provincia es una cosa que se inventa Javier de Burgos en 1833 y que a veces le sale medio bien, como en Málaga, que es un semicírculo, pero que otras veces, como en Granada, es un disparate. Es un disparate que Baza y Motril estén en la misma provincia. Eso es un disparate. Eso solo sirve para que anide una casta en la Diputación. En Andalucía hay civitates, hay ciudades y áreas metropolitanas. Las 9 áreas metropolitanas de Andalucía concentran el 54% de la población andaluza, y luego hay coras, Andalucía, hay comarcas. Hay comarcas y hay ciudades, no hay otra cosa. Y por tanto nuestra estructura tiene que ser la estructura de la anfictionía de las ciudades y de la comarcalización de Andalucía. Y eso además es tocar otro nudo sistémico del régimen. Y el último, el Canal Sur. Canal Sur es un nudo sistémico que ata todo. Sin Canal Sur nada de esto sería posible. El Canal Sur consiste también en la banalización de la cultura popular de Andalucía, la reducción de la cultura probablemente la más antigua de Europa se llama copla. Entonces, como decía Ana, nuestra compañera, atención, la tarea no es fácil. ¿No creéis que vamos a romper estos 5 nudos sistémicos? ¿Cómo? ¿Ganando las elecciones? No, ganando las elecciones y a continuación empezando una verdadera revolución. No la vamos a llamar revolución. Mira, aquella vamos a decir que es una revolución. Pero sí que está claro que por lo menos
no podemos hacer lo que otros han hecho. Es decir, imaginaos que ahora nos dicen, venga, ya está, estos chicos no están mal, y además son de izquierda, y ahora con el truco de la izquierda nos dicen, venga, os vamos a dar sanidad y educación, y gobernamos juntos, 4 añitos, venga, hombre, iros por ahí. Es decir, ya no se trata de eso, ya no se trata de que una vicepresidencia y una mierda de consejería y ya está. Y acallada la ciudadanía, otros 37 años. Mirad, o los dejamos ahora, o entramos ahora, o tenemos otros 40 años de régimen borbónico, de dependencia, de colonización con Madrid. Así que vosotros veréis. Vale, se ha hablado de fomentar las cooperativas. Me parece un escándalo, pero yo quería ver si hay dentro del programa otra posibilidad, porque eso de fomentar las cooperativas está muy bien, utopía pura y dura. ¿Por qué? Porque luego, sobre todo, estamos hablando de cooperativas agrícolas. Se encuentran con que venden productos perecederos, que le compran a una grande distribuidora. ¿Hay algo que obligue a la grande distribuidora o previsto? Yo sé que es difícil porque a lo mejor se escapa de las competencias andaluzas, donde se regule precio en origen y precio en mercado. Es muy fácil. 5 señores, representantes de Corte Inglés, al campo, Mercadona, se van de cena, se toman sus 4 copas, se van luego donde corresponda, además pagan con tarjeta de empresa. Señores, los tomates no se pagan a más de 15 céntimos. Y ahí tienen a los agricultores luego tirando los tomates porque no pueden aguantarlo. El tomate madura un día y al día siguiente madura otro y al día siguiente madura otro. ¿Se ve algo dentro del programa? Gracias por la pregunta. Sí, Andalucía no es solo una productora neta, sino que es un mercado enorme. Por eso interesa tanto, económicamente. La clave ahí está en fomentar el autoconsumo. Y eso depende en gran parte de la Junta de Andalucía. Si no se dan contratos para abastecer a colegios, a hospitales, a albergues, a los centros públicos, a empresas que no compren los productos en Andalucía y en base a unos mínimos de mercado justo, como lo que estás diciendo, de pagar precios razonables por los productos, pierden ese mercado. Pierden. Le interesará más seguir manteniendo un mercado, aunque tengan que empezar a pagar un precio justo, porque la pérdida sería enorme si perdieran esas cotas de mercado. Además, sí hay medidas concretas para regular el mínimo al que se le compra a las cooperativas, sobre todo si se constituyen como empresas públicas, asesoradas y con cierta intervención de la Junta, porque la Junta no las dejaría caer. Entonces, podrían poner las cosas, los papeles sobre la mesa y poner unos precios mínimos. Evidentemente no son cosas simples, no son cosas que... Pero el estudio es profundo y nos basamos en el autoconsumo. Además, el cambio empieza en Andalucía, pero se va a extender a España. Y a partir de noviembre, Andalucía no va a ser la única comunidad que va a estar sola. Esas redes comerciales justas y ciudadanas se van a extender con las comunidades anejas y más allá. ¿Te respondió? Guillermo Lavella. Yo quisiera preguntaros en el programa si viene recogido el tema de la economía sumergida, porque actualmente la economía sumergida casi prácticamente se persigue a los más desgraciados, los trabajadores que menos ganan, que no tienen para comer y tienen que buscarse la vida de alguna manera. Pero hay una economía sumergida en alto estándar de salario, de sueldo. Por poner un ejemplo, pues la medicina. La medicina, los médicos tienen un despacho laboral particular, privado, donde te cobran por pagar el timbre de dinero. Y eso parece ser que no se persigue. Y eso es una cantidad de dinero enorme, porque creo que tendrán un salario digno que pueden vivir sin tener que hacer esas cosas. Porque luego quien tiene que ir a hacer una visita a un médico de eso, mayoritariamente somos la gente menos pudiente. Nos encontramos en una situación en la que no podemos desprendernos de ese dinero
Debe soportar. En concreto, yo hace unos días estuve en una visita de un médico y estaría pues una hora y media. En hora y media pasaron 15 personas. Así que o sea, menos tiempo que queda en la ciudad social para visitar un partido. Yo creo que eso habría que tenerlo en cuenta de que se persigan, porque son cosas que claman al cielo, ¿no? Luego hay un trabajador que no tiene ni pago y está haciendo una chapuza y lo cogen y están detrás de a ver si lo pueden denunciar y lo pueden meter mal. Sin embargo, esas cosas significan no hay que olvidar eso. Otro tema, el tema de la corrupción. El tema de la corrupción no he oído nada de que me puesto sobre el tema de la corrupción, que solamente se habla de la posible corrupción de los que Podemos, y que tenemos recogido de que se les puede echar. ¿No? Hay una corrupción que no pertenece a Podemos, pero que no he oído que se hable nada de qué se va a hacer en concreto con el tema de porque estamos viendo el tema de la por ejemplo, en Andalucía, tan escandaloso casi. Pues puede que pase lo que está pasando en los demás, en todo lo que está pasando con todos los corruptos, que van a la cárcel, los meten en 15 días, los meten en un mes, que le echan 40 millones de multa, el señor 40 millones, y al final se van de rosita todo y los dineros se pierden. Y cuando si hay algún juez que es un poco valiente y llega a la hora de intentar meter mano, tienen los amigos para arriba y se lo quitan de medio. Se lo quitan de medio para no quitar. Y luego, por la iglesia constaba. El tema de la iglesia. Se ha escrito en muchos periódicos, se escribió mucho y parece ser que Podemos iba a pegar el fuego a la iglesia. Y vamos a quitar la Semana Santa en Andalucía y vamos a hacer peor en la iglesia. Y yo sí hay una cuestión que sí me gustaría hacer en contra de la iglesia, en contra, en beneficio del pueblo. Bien, obligar a que paguen los impuestos de los bienes que tienen, que paguen los impuestos de los bienes que tienen, no subvencionarles con un céntimo a la iglesia, por lo tanto, ¿por qué subvencionar a los ciudadanos a la iglesia? Y se busque la vida a ellos. Eso es una empresa de alto capitalismo y ganan más que nada. Y luego el tema de televisión. Televisión porque los ciudadanos tenemos que tragarnos una misa que pagamos los ciudadanos, tenemos que televisión pública, porque si hacen una televisión privada, me parece muy bien. Tienen una misa de 50, con el mando al canal que quiera, pero por no tienen que imponer una misa que pagamos los ciudadanos. Y hay ciudadanos que no quieren ver la misa. No más eso. Vamos a repartir. Voy a empezar contestando lo del final, ¿puedo ver si se puede ver? Eso me gustaría mucho. ¿Sí? Bueno, hay que tener en cuenta que la limitación de un programa son las limitaciones de la competencia de la Junta de Andalucía. Entonces, la economía sumergida, que es un problema que en Andalucía hace especial hincapié y es especialmente duro por el modelo productivo que tenemos. Lo que habla el programa es hacer más efectivo el control de la agencia tributaria andaluza, aumentar el personal y racionalizar el gasto. Y hacerlo más efectivo es, para empezar, que no dependa de la presidencia, que no dependa del gobierno, no depende de ella, sino que dependa del Parlamento. Si depende del Parlamento, el Parlamento puede dar unas directrices claras. Por ejemplo, vamos a dejar de perseguir el pequeño fraude que nos supone un despilfarro económico y vamos a perseguir el gran fraude. Como por ejemplo una noticia que salió hace poco que a mí es que me impactó un montón, una empresa de Huelva cuya directora era amiga del señor Chávez, que recibió 200.000 euros en subvenciones y se ha descubierto porque los trabajadores han denunciado que la obligaban a ir a billetes del PSOE. Eso es el gran fraude. Eso es lo que hay que perseguir. Esa es la economía, ese dinero no está, no tiene que se ha gastado. Esa es la economía que se va a perseguir. No es una cuestión de perseguir a los grandes y dejar a los pequeños, es una cuestión de hacerse efectivo, de racionalizar lo que se está haciendo. Y lo efectivo es ir a por lo que defraudan más, no por lo que defraudan más. Educación, perdona, sanidad, lo que ha planteado de sanidad. Yo quiero hablar de la iglesia.
Sobre sanidad, lo que se recoge en el programa es garantizar que la sanidad sea gestionada, o sea, sea un servicio público, fundamentalmente, ¿no? Lo que tú te has mencionado son todo el tema de la sanidad privada, ¿no? Creo recordar, perdona porque no lo he apuntado. Pero, vamos, médicos particulares, ¿no? Que ejercen la profesión liberal, ¿no? Sí, sí. Pues, básicamente... ¿Que están ejerciendo? En la pública a la vez. Sí, efectivamente, bueno, yo, si mal no recuerdo, creo que el programa políticamente no hace una mención a eso. Creo que también se trata de un programa que está en construcción y que efectivamente hay que mejorar, concretar más y profundizar más en ese tema, porque si bien no recuerdo no hay una mención explícita a eso. Sí que se dice efectivamente que se fomentará la sanidad, o sea, que la sanidad tiene que ser 100% pública y que tiene que ser un servicio que esté garantizado para toda la población, así con diferentes medidas, ¿no? Que no se hacen a la recorte de sanidad, etcétera. Pero esa cuestión específica de los médicos que ejercen su profesión que en la pública y además de forma liberal y de forma privada no se recoge. Si bien creo, por darte mi opinión, creo que es un elemento fundamental, ¿verdad? Tienes razón. Que no puede ser, ¿no?, que haya médicos que estén haciendo su profesión como servicio público y además lo están ejerciendo de forma privada y cobrando ese precio abusivo, etcétera. Eso, bueno, estoy de acuerdo, pero que no se recoge nada explícitamente. Si me equivoco, me corregís. ¿Sí? Ah, vale, pues entonces me equivoco. Bueno, sí hay. Lo que ocurre es que en general, bueno, por un lado hay un régimen de incompatibilidad y por otro lado hay lo que os decía antes, es decir, mira, en el ciclo del capitalismo, yo no sé, es que es muy elemental, pero yo creo que aquí se debe explicar y se puede volver a explicar. No es lo mismo tener patatas y recibir dinero por las patatas y comprar una camisa, no es lo mismo que tener dinero, invertirlo en patatas y obtener una cantidad superior de patatas. En el libro primero del Capital esto se explica, la primera secuencia es mercancía, dinero, mercancía. La segunda secuencia es dinero, mercancía más dinero de prima. Así lo explica Carlos Marx en el libro primero del Capital. ¿Y qué ocurre con la cantidad más alta de dinero? Ocurre que no tiene límite, que no tiene fin. Que es como el cáncer. El cáncer solo triunfa cuando destruye al organismo que lo contiene. El capital se parece mucho al oncogén porque la biosfera tiene límite, el capital no. Entonces, lo último, el crecimiento del capital es vertiginoso. Es decir, el capitalismo está borracho de éxito, ha triunfado. Es decir, fijaos que ha pasado en 100 años, ha mercantilizado todo, ha mercantilizado los recursos naturales. Si vemos, está todo, si vemos, por ejemplo, el sistema sanitario norteamericano, es una cosa para echarte la mano a la cabeza, es que la salud tiene un precio. Eso todavía no lo entendemos en Europa, ¿eh? Es decir, un norteamericano te dice con toda resignación que no, es que tengo un cáncer y no, es que me voy a morir. ¿Por qué? No, es que no tengo dinero para el tratamiento. Eso todavía en Europa no lo vivimos. Pero claro, esto es lo que queda. Es decir, digamos, el proceso de devastación del planeta ha sido tan grande que ya le quedan dos cosas: sanidad y educación. Sanidad, educación y servicios sociales. Claro, ¿cuál va a ser el mecanismo? ¿Una privatización inmediata? No. ¿Qué va? En absoluto. Mirad, yo he viajado mucho por países de América Latina y hace 10 años el sueldo de un profesor universitario en España y un profesor universitario en Brasil era prácticamente el mismo, pero había una gran diferencia. El brasileño tenía que pagar la educación de su hijo, mientras que nosotros era educación pública, y el brasileño tenía que contratar un buen seguro público, un buen seguro privado de salud. ¿Por qué razón? Porque la sanidad brasileña, si tú tienes un accidente de tráfico, tú te tienes que ir a un hospital privado y pagarlo, porque a nadie se le ocurre ir a un hospital público, porque los hospitales públicos son hospitales de beneficencia. Cuando este amigo, hermano mío, vino a España y vio que si aquí tienes un accidente de tráfico, ni se te ocurra ir a la Inmaculada o a la Salud. Es decir, que te estás jugando la vida. Es que aquí, cuando tenemos algo serio, vamos a la pública. Entonces, claro, ¿cuál es el mecanismo? El mecanismo, fijaos, en la escuela, en la educación, la privatización ha empezado
por los niveles accesorios, por ejemplo los comedores. Nosotros tenemos un verdadero problema para que nos dejen a los padres instalar en el colegio donde está mi hijo pequeño, hay una instalación de cocina. Y hay un colegio en Granada, Gómez Moreno, que lo ha conseguido con muchísimos problemas, un comedor ecológico para los niños. A nosotros no nos dejan, ¿sabéis por qué? Porque la Junta de Andalucía cada año saca a concurso los comedores infantiles de 800 colegios de Andalucía y nos dice a los padres de un colegio de Granada, del Realejo, nos dice: ¿queréis poner un comedor al niño? Presentaros al concurso público. Pero ¿cómo ha llevado 800 colegios? Pero es que el concurso lo gana una empresa de Zaragoza. La comida del niño viene de Zaragoza. Pero vosotros pensáis que eso es lógico. Y claro, ¿qué están haciendo con eso? ¿A quién pertenece esa empresa? ¿A Florentino? Florentino, este mecanismo al que aludía Ana, mira, el Servicio de Atención a las Víctimas de Granada estaba constituido durante muchos años por una abogada, una psicóloga, es decir, era un grupo de personas que trabajaban en este régimen dichoso de la Junta de Andalucía, en virtud del cual tú estás trabajando para ellos, pero no, tú te tienes que registrar como autónomo y entonces luego la Junta de Andalucía se supone que te paga una remuneración cuando lo que te está pagando es un salario y tú eres un trabajador dependiente. Bien, pues un año se presenta al concurso una empresa de Florentino. Florentino, que es la casta madrileña, Florentino, que es el peor representante de la casta de este país, arregla los baches de Orce, se presenta a los concursos públicos de los municipios del norte de Granada y en este caso el Servicio de Atención de Víctimas presenta una empresa que compite y ofrece un precio más bajo del que ofrecían las profesionales granadinas que trabajaban allí y lo gana. Y la Junta de Andalucía del Partido Socialista lo ve. Yo conocía al delegado y le pedimos explicaciones, pero ¿qué hace? ¿Y sabéis lo que hace Florentino a continuación? Llama a las 3 profesionales que habían llevado el servicio de atención a las víctimas de violencia de género durante años y les dice: oye, que yo te contrato, porque yo no sé de esto de violencia de género, necesito contrataros a vosotros, claro, por un precio más bajo del que obteníais, del que le ofrecisteis a la administración. Dinero público andaluz al bolsillo de Florentino. Y en el caso de la sanidad, el modelo va por ahí, y van por ahí. Es decir, no vais a ver que de pronto... no. Lo que vais a ver es lo que estáis viendo. Cuando vais al ambulatorio, cuando vais al servicio público de salud, os encontráis con una cola enorme. Y entonces dices: no, pues yo me voy a un médico privado y le pago 100 euros. Has caído en la trampa. Has caído en la trampa porque se trata de eso. Mirad, los funcionarios públicos pagamos una cantidad de unos 80 euros mensuales a una cosa que se llama MUFACE, la mutualidad de funcionarios. MUFACE, a su vez, te da 4 servicios. Uno es la Seguridad Social, otro es Asisa, otro es Adela y otro es no sé qué. Entonces, y Sanita. Y entonces tú eliges. Claro, ¿qué ocurre? Que, bueno, yo hace 30 años, no sé por qué razón, me apunté a Asisa, porque no entendía, no era consciente de lo que estaba haciendo. Y de pronto me di cuenta que yo llevaba 20 años pagándole 80 euros al mes a una empresa madrileña sin ir al médico jamás, porque por fortuna entonces no tenía que ir al médico nunca. Y dices tú: ¿cómo? 80 euros de mi salario para ti, como si el sistema andaluz de salud fuera una mierda. Mira, el sistema andaluz de salud es puntero en Europa. ¿Y qué hay que hacer? Hay que reconstruir los profesionales, hay que tal. Y ojo, aquí en el programa de Podemos hay muchas cosas sobre esto, pero esto depende de la ciudadanía, ¿eh? Es decir, es que es la ciudadanía la que tiene que corregir esto y obligar, es decir, todo el proceso de desplazamiento. Mirad, el caso del Hospital de Loja, ya no os cuento más. El caso del Hospital de Loja, año 2011, 20 millones de pesetas invertidos en un hospital de alta resolución, dedicado a ser un hospital cabecera para 53.000 habitantes que tiene la comarca de Loja. Vale, una empresa, no la Junta, sino una de estas empresas públicas, semipúblicas, semi extrañas, que no se sabe muy bien, dice: venga,
concurso público, hace falta contratar 109 profesionales de la medicina, de la medicina y de la enfermería para atender el hospital de Loja. Bien, 109 personas que pasan 2 exámenes, que aprueban los 2 exámenes, de las miles que se presentan, y que dicen, bueno, pues ya está, nos han contratado, bien, vámonos a Loja, vamos a buscar una casa, vamos a estar, ya abrirán el mes que viene, ahora cuando acaben las obras. 4 años han pasado. ¿Y sabéis lo que cuesta poner en marcha el hospital de Loja? 2 millones de euros. Después de gastarse 20, no se gastan 2. No se gastan 2. ¿Y sabéis por qué no se gastan 2? Por ineptos, por ineficaces, por imbéciles. Porque alguien ya se ha embolsado. Alguien tiene ya 2 chalés con el hospital de Loja. Y otro tiene 4 chalés con los comedores universitarios, de los comedores escolares de mi niño. Es decir, es que estamos ante una situación de emergencia, pero de emergencia por 2 lados, porque la pobreza crece más y más y más y cada vez más, pero es que la riqueza aumenta más y más y más y más y cada vez más. ¿Sabéis cuántos ricos ha generado la crisis? Un 24% más de millonarios. Pero vamos a ver, esto es lo que nosotros llamamos la crisis estafa. Es decir, que si es que estuviéramos todos en crisis, los ricos y los pobres, pues podríamos. Pero no, es que hay señores que se están enriqueciendo con la crisis. Y entonces, claro, ¿cuál es la palabra que más veces vais a leer en ese programa? Auditoría, auditoría, auditoría. ¿Y cuál es la palabra que más nervioso le pone? Auditoría. ¿Por qué? Porque es que, vamos a ver, es que primero tenemos que saber quién se ha hecho el chalet con el colegio de los comedores escolares. ¿Quién es el funcionario corrupto? ¿Quién es el que está, quién es el florentino de turno? Entonces, y como comprenderéis, esto no va a ser una tarea fácil, sin vosotros, pues no vamos a poder. Y lo de la Iglesia, que tiene que ver con la auditoría. Mira, año 2006, el obispo de Córdoba se va al registro de la propiedad e inscribe la mezquita de Córdoba a su nombre. A ver, un poco de derecho para que os hagáis una idea. En 1946, en pleno régimen franquista, la ley hipotecaria, la ley que regula los registros de la propiedad, le da al obispo la condición de notario público, y a los curas la condición de funcionario público. De manera que cuando un obispo, si tú vas a registrar algo, tienes que llevar un título notarial, algo que acredite que eres. Tienes que llevar la fe pública que te acompaña. El obispo no, el obispo va él solo. Un hermano y compañero de Córdoba pidió una nota simple de la mezquita de Córdoba porque se le ocurrió un día y se la dieron. Y en esa nota simple del registro lee lo siguiente: que el obispo, como notario, certifica que cuando el rey Fernando toma Córdoba en 1238, hace una cruz con la espada en la puerta de la mezquita, lo cual quiere decir que pasó la propiedad de la Iglesia al Estado. Perdón, del Estado a la Iglesia. Y dice, y por tanto es mía. ¿Cómo que la mezquita es tuya? La mezquita es probablemente el patrimonio simbólico más importante de los andaluces, junto con la Alhambra. La mezquita fue sinagoga, fue basílica, fue templo romano. Es decir, pero mire usted, ¿cómo que esto es del obispo? Vale, pues seguimos con empieza la batalla. Primera cuestión, no os la voy a contar porque os aburriría. La cuestión es la vigencia, la validez del artículo de 1946 que dice que el obispo es un notario. Con la Constitución de 1978 en la mano, mire usted, el Estado es laico. Un obispo no puede ser un funcionario público porque está abolido el vasallaje. Y al estar abolido el vasallaje estaba abolido el clero y está abolida la nobleza. No puede decir que el obispo es el obispo. Es decir, es que, mire usted, es que eso con la Constitución del 78 es que es insostenible. Y entonces, bueno, venga, vámonos a los tribunales. Y los tribunales dicen que se nos ha terminado el plazo para recurrir la inconstitucionalidad del artículo. Pero ¿cómo se nos va a terminar el plazo? Pero si es que es radicalmente nulo, por la disposición derogatoria tercera de la Constitución, que dice que son nulos todo lo que se oponga a la presente Constitución. El único camino que nos queda ya es Europa. En Europa terminarán dándonos la razón. Pero mirad, en el conflicto
con ellos, hemos descubierto, y os animo a que lo comprobéis en Maracena, no es fácil, pero ahora os voy a animar a que lo hagáis. Hemos descubierto que el obispo de Córdoba, de camino, se apropia de 2 plazas en la ciudad de Córdoba. Plazas, no en sentido metafórico, 2 plazas. Dice, esta plaza es mía y esta plaza es mía. Y la inscribe de todas las iglesias que están en buen estado. Las ruinas no las quiere. Las ruinas no las quiere. Pero espérate, es que tiene 2 naves industriales al otro lado del Guadalquivir, que se las ha inscrito de la misma manera. Las naves industriales también son del rey Fernando. Pero daos cuenta, hay comunidades autónomas donde han evaluado esto. Nosotros sí que llevamos la auditoría del patrimonio que se ha apropiado la Iglesia. Ya discutiremos cómo se lo quitamos. Pero lo primero que queremos saber es cuánto. ¿Pues sabéis cuántos nombres ha utilizado la Iglesia para registrar estos bienes? 17 en Córdoba. En Granada todavía no sabemos cuántos ha usado, porque no los pone todo Iglesia Católica. En uno pone arzobispado, en otro pone cabildo, en otro pone no sé qué. ¿Para qué? Para que tú llegas al registrador y dices, dígame usted lo que se ha apropiado la Iglesia en los últimos años. Y dice, no, dígame usted el nombre del propietario. Pero aquí tiene usted una lista de 17 posibles nombres que han utilizado. Y cuando tú vas a la mezquita de Córdoba, tú vas a visitar la mezquita de Córdoba. La mezquita de Córdoba tiene una inversión pública de la Junta de Andalucía impresionante. Millones de euros de restauración de la Junta de Andalucía y de la Unión Europea. Vale, cuando tú llegas, te dicen 8 euros. ¿Usted quiere visitar la mezquita? Bien, 8 euros. Entonces, nosotros decimos 8 euros, ¿no? Muy bien, deme usted la factura. No, factura no hay. Es como que factura no hay. Si yo le voy a dar 8 euros, es un donativo a la Iglesia. ¿Qué dice el de la taquilla? Dice, muy bien. Un compañero mío lo hizo. Dice, bueno, pues mire usted, le voy a dar 16 euros, pero usted me da un recibo. Porque si es un donativo a la Iglesia, yo quiero que coste. No puede usted darme 16 euros, queremos 8. Para facturar 9 millones de euros limpios anuales, según la pista que tenemos, hasta que hagamos la auditoría. 9 millones de euros limpios para ellos, para su bolsillo. Y luego, los guías de la Iglesia, yo no puedo explicar la mezquita de Córdoba. Para explicar la mezquita de Córdoba, con la autorización de la Junta de Andalucía, con la autorización de Chávez, ese señor que era presidente, con la autorización de Chávez, resulta que los guías de la mezquita de Córdoba tienen que demostrar la limpieza de sangre. ¿Cómo habéis quedado? La limpieza de sangre quiere decir, es una cosa de la hidalguía, pertenecer a 3 generaciones limpias de judíos y moriscos. Abuelo de tal y tal, limpios de moriscos. Eso está en la Andalucía del siglo XXI. Un país con 10 millones de habitantes que tiene al lado un servicio de salud comparable al de Holanda, pero que al mismo tiempo tenemos aquí este asunto. Y entonces yo os animo a que comprobéis el cementerio, la ermita de Maracena, a ver quién se la ha inscrito, porque os vais a llevar un susto, porque lo que creéis que es del pueblo es de ellos. Yo no sé si... y una última truco con lo de los impuestos. ¿Sabéis lo que sale? Un concejal socialista de Córdoba, mira qué listo, dice el tío, es que la Iglesia tiene que pagar el IBI de la mezquita. Pero imbécil, chantajista. Fijaos, daos cuenta, esta es la estrategia de los socialistas. Dice, no, la Iglesia tiene que pagar impuestos, que pague el IBI de la mezquita. No, mire usted, el IBI es el reconocimiento de la propiedad de la mezquita de la Iglesia. Lo que tiene que pagar es el IVA. El IVA, esos 9 millones no están sometidos a IVA. El IVA de los 8 euros. El IVA de los 8 euros, no el IBI. El IBI déjase que no lo paguen, mejor que no lo paguen. La Iglesia encantada en pagar el IBI, ¿cuánto se debe? Entonces cuidado con la técnica, porque esto es lo que hace la Susana. Cada vez que aparece con la mezquita dice, titularidad pública de la mezquita, que pague el IBI. Tramposa. Es decir, el juego de además creernos imbéciles. Pues no lo son.
Bueno, pues mi pregunta es referente al tema de la activación de inversión en I+D, ¿vale? En investigación y desarrollo. Y creo que también el planteamiento tendría que hacer también el aprovechamiento de esa inversión, en la cual no pase lo que está pasando ahora, que muchos investigadores o gente que está estudiando y tal, se está teniendo que ir fuera, a trabajar fuera con unas investigaciones que ya se le habían pagado aquí y se están aprovechando fuera, con lo cual, por ejemplo, hay ingenieros que están haciendo móviles y ahora nos los están vendiendo a nosotros. ¿Se está planteando que dentro de esa inversión también se haga un aprovechamiento? Sí, y un plan de retorno de los investigadores. Mira, el dato de la I+D es sorprendente. Yo no tengo aquí los gráficos, pero los podría enseñar. Andalucía está a la cola de Europa y de España. Es decir, si vosotros veis el grado de inversión en I+D, ¿quién invierte en I+D en España? Pues Navarra, País Vasco, Cataluña y sobre todo Madrid. Madrid tiene un grado de inversión comparable al europeo. ¿Cuáles son las comunidades autónomas que mejor han resistido la crisis? Navarra, País Vasco y Madrid. Fíjate, ¿cuál es el mecanismo? Pues os lo puedo contar, si queréis, con una anécdota. A primeros de septiembre decide Susana que toca inaugurar el curso de las nuevas universidades andaluzas en Granada, en el Hospital Real. Vienen los 9 rectores, cientos de los nueve rectores de las nuevas universidades, cientos de doctorandos y doctorados recientes se compran sus birretes para que se los ponga a su rector, vienen de toda Andalucía o de Colombia, como vino alguna familia, y el día de septiembre, que está convocada la ceremonia de investidura de los nuevos doctores de Andalucía, dice que está mala, que no viene, se cancela y aparece en Canal Sur con la Ana Botín. Y dices tú, vamos a ver, ¿cómo hace esto? Deja a tus rectores plantados porque vas a hablar con la Ana Botín. ¿Y qué tiene que ver esto con la I+D? Pues resulta, ¿sabéis quiénes son los principales beneficiarios del I+D? Las 35 empresas del IBER. Y entonces dices tú, vamos a ver, ¿cuánto empleo generan esas 35 empresas en Andalucía? Menos del 10%. El 90% del poco empleo que hay en Andalucía lo generan las pequeñas y medianas empresas. Grado de inversión de la Junta de Andalucía en I+D, en investigación más desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, el más bajo de Europa. O sea que le estamos dando el dinero a Ana Botín, o nos vamos a creer que Ana Botín ha venido a darnos dinero, como intentaron vendernos. Falso. Fijaos, es un sistema de colonización, es un sistema colonial. Los catalanes saben que cada año hay 1.400 millones de euros que salen de Cataluña y no vuelven. Se los queda Madrid. Madrid es un agujero negro, chupa todo. El País Vasco y Navarra pueden invertir lo que invierten porque tienen hacienda propia. Hacienda propia quiere decir que ellos recaudan los impuestos y se gastan los impuestos. Por eso invierten en I+D, por eso son más prósperos y más ricos que los demás. Por eso son los que mejor resisten la crisis. Nosotros ni siquiera sabemos cuánto nos roban desde el Estado español, porque si tenéis la idea de que Andalucía es una comunidad subsidiada, ir quitándola de la cabeza. Es ir quitando de la cabeza. Mirad, Cataluña tiene un PIB de 100.000 millones de euros. Andalucía la mitad, 50.000 millones de euros, con una población algo superior a la catalana. Madrid dice tener 75.000 millones creciendo. Es decir, dice tener un Producto Interior Bruto superior al de la agricultura almeriense, el turismo malagueño, en una comunidad autónoma pero ¿qué es lo que produce Madrid? Aparte de bancos y cortesanos. Es decir, ¿dónde está la producción de esa comunidad autónoma? Pues os lo voy a decir. Cuando vais al Corte Inglés y os compráis un producto, ¿dónde estáis generando el beneficio? En Madrid. ¿Quién está pagando dónde estáis pagando el IVA? En Madrid. En las 35 empresas que se llevan nuestro dinero, bueno, 35 no. Vamos a ver, de las 35 empresas, 6 son catalanas, 27 son madrileñas, una es andaluza, una. Es decir,
las cuentas, mirad, las cuentas en el Estado no salen de ninguna manera. Y el primer requisito de un modelo federal es Hacienda, Hacienda propia. Y eso sí que está en nuestro programa. La Hacienda propia andaluza. Que somos pobres, no os preocupéis. Nosotros vamos a gestionar nuestro dinero. Ahora, no volváis a robarnos. No volváis a sacarnos el dinero como nos lo estáis sacando. Es decir, ese mecanismo es un mecanismo de colonización. Fijaos si nos queda trabajo. Yo no sé si te respondió a lo de la I+D, pero mira, hay otro dato. En Andalucía tenemos más investigadores que en Holanda. Holanda tiene el doble de población que nosotros. Tenemos más investigadores que cualquiera de los 16 lendas alemanes. Y hay estados federados alemanes que tienen 20 y tantos millones de habitantes, como Renania. Y dices tú, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que Alemania, con una inversión triple que la nuestra en I+D, tenga menos universitarios? Dice, ¿para qué? Claro que es lógico. ¿Para qué va a gastar dinero en universidades de Alemania? Si se las estamos dando gratis. Si nuestros ingenieros se van para allá, y nuestros arquitectos, y nuestros investigadores. Es decir, si es que nosotros estamos soltando dinero en un sistema universitario muy presentable, para que nuestros licenciados, nuestros investigadores, se vayan allí a generar Producto Interior Bruto y valor añadido allí. Y luego nos venden los coches aquí. Y además pagamos la educación de allí, porque lo que estamos formando son ingenieros alemanes, aunque sean de Marachena. ¿Entendéis el juego? El juego es terrible. Y el juego implica otra de las claves del programa de Podemos: soberanía popular, empoderamiento. Es decir, que no, vamos a ver, que no es una cuestión. Yo sabéis que soy nacionalista andaluz y no me oculto. Y yo soy, pero que no estamos hablando de patriotismo, que estamos hablando de dinero. Que no es que estemos diciendo que vamos a poner la verde y blanca en todos lados, no, que estamos hablando de colonización del dinero que te llevas y que no es tuyo. Y que luego nos vende, como hace la Susana, con la banderita de Andalucía, a defender la unidad de España en la radio. Vamos a ver. ¿Desde cuándo? Nosotros tenemos estratégicamente muchísimos intereses comunes con Cataluña. Estratégicamente hay veces que no, hay veces que como entre dos sujetos económicos, hay veces que los intereses de Andalucía no coinciden con los de Cataluña, pero en muchas ocasiones sí. Desde luego, en muchísimas ocasiones se separan de los intereses del Estado español. Y no hace falta una presidenta que tenga en cuenta que a veces los intereses andaluces no coinciden con los españoles. Y que cuando no coincidan, ella no puede estar con España, como está, sino que tiene que estar con Andalucía. Y si no, que se presente por Castilla-La Mancha. A ver, yo lo que quería plantear es que efectivamente en el sistema público, tanto de salud como el de educación, hay que defender el contexto público en todos los niveles. Pero hay una cuestión que, rozando lo que la Bella planteaba, es directamente el hecho de que poner los recursos para que el Sistema Nacional de Salud funcione al 100%, dé respuesta como servicio público a los ciudadanos, requiere una inversión adecuada y requiere las condiciones que permitan que esa atención sea la ideal. Desde esa perspectiva, que estoy completamente de acuerdo con José Luis, que es potencialmente uno de los mejores sistemas, teniendo en cuenta la inversión que representa, lo poquito que se invierte, si se invirtiera por lo menos un 8, un 10 o un 12, posiblemente sería mucho más eficiente. Desde el punto de vista de retrasar las demoras que ahora tiene y los problemas que ahora tiene. Pero una cuestión que seguramente no habrá que olvidar es compatibilizar el que no puedan hacer los que trabajan en lo público, no puedan hacer su trabajo también simultáneamente en lo privado.
Entre otras cosas porque sabemos las rémoras y lo que supone hacerlo mal en lo privado, en lo público, para que surta y sirva en las consultas privadas como nutriente para tenerlas llenas, ¿no? Y desde esa perspectiva hemos defendido, la gente que defendemos lo público, desde el primer momento en que la democracia llega a este país, y hasta ahora no se había conseguido. Evidentemente, eso hay que pelearlo y hay que conseguirlo. No solo recursos, sino hacer que el salario de los sanitarios sea un salario decente como uno más, pero evidentemente no pueden estar trabajando también en lo privado, porque son incompatibles, desde mi punto de vista. Bueno, sobre todo, pues, lo que estaba comentando hoy con mi compañero, para que en tan poco tiempo, después de la trampa de Susana, la de las elecciones, tengamos un programa muy decente. Sobre ese programa sí me gustaría preguntar un poco en materia de medio ambiente. Ya a nivel también de energías renovables, que supongo que estamos de acuerdo que Andalucía sigue siendo una potencia increíble para también poder explotarla. ¿Qué hay pendiente para biopiratería, como conocemos, por ejemplo, la trampa de factura solar, esas limitaciones que nos han puesto? Sé que muchas cosas vienen del central, pero ¿qué defensas tenemos, por ejemplo, contra esas historias, no? Muchas gracias por tu pregunta, Eloy. Bueno, no te voy a contar nada que tú sepas, porque tú eres el especialista en esto. Pero hay dos cosas que recorren el programa de la primera página hasta la última palabra. Son lo que ya he hablado, de feminismo y género, y el otro es sostenibilidad. Si auditoría se repite, sostenibilidad va a la zaga de muy cerca. Cada medida, cada investigación, cada decisión tiene que estar en consonancia con el respeto al medio ambiente. Hay un apartado específico sobre sostenibilidad y medida energética. Y el primer punto es lo que he mencionado, es recuperar la política, la gestión de la política energética para Andalucía. Vosotros sabéis que Andalucía podría abastecer al resto de España de energía, ¿no? Solo con energía solar, ¿no? Y España entera al resto de Europa. O sea, estamos hablando de un dato que rompería el sistema económico mundial, porque se acabaría uno de los principales negocios. Ese es el problema. Eso es por lo que no se hace. Y eso es una cuestión de prioridad. No es su prioridad rescatar energéticamente a las familias, que también está en el programa. No es su prioridad hacer rentable los parques eólicos, los parques solares y el autoconsumo de la gente que instala las plataformas las paneles en sus propias casas. Pero aquí en el programa sí hay una prioridad, tanto transversalmente como concretamente. Si quieres te digo más datos concretos, pero pues no... Sí, sobre todo la idea esa de... Está específicamente recogido recuperar la noción de la política energética, entendida como el diseño de una legislación que persiga intereses no solo económicos, sino también sociales y medioambientales. No. ¿Tú quieres añadir algo? Si me permitís, Antonio no tenía José Luis los datos delante, yo lo he encontrado mientras estaba contestando. Te digo lo de el dato concreto de IMACEN. Lo he leído, no te preocupes. La ley, ¿no? O sea, a la gente del 2%, para adecuarlo con lo que la Unión Europea dice que tiene que invertir un Estado postindustrial moderno. No es... En un año pasar del 1,02 que es ahora a la media española, que es 1,40. Y en 4 años alcanzar el objetivo del Tratado de Lisboa, que es el 3%. Vale. Y ya pasar al productivo, ¿no? Al trasladar toda esa inversión. Es que todo el IMAD... Ya lo sé, pero claro, hay que enfocalizarlo, porque lo que no podemos hacer es lo que hemos estado haciendo estos últimos años, ¿vale? Que como ahora han estado dándole esas inversiones a sus amigos, y esos amigos han sido los únicos que han comido aquí, y los que a lo mejor han estado dentro de esas investigaciones se han tenido que ir fuera para poder seguir con su investigación, ¿no? Una inversión de carácter público, claro, y de carácter transparente, claro, auditada con participación de los investigadores. Lo que son las bases del programa de transparencia, empoderamiento, participación ciudadana, defensa de lo público, están en la investigación. La creación de comités de investigación
aplicaciones prácticas a la industria, a la que hay y a la que se va a crear. Eso es, ahí has de estar aquí. Y con aplicaciones de divulgación, que se le da también un contenido muy importante. Porque yo voy a hablar de lo mío que me duele. La historia a la industria, pues no la veo mucho. Pero la historia vende, ¿eh? La divulgación vende. Y eso está específicamente recogido en el programa. La industrialización es historia. Claro, sí. A... Pero lo que quiero decir es que esta investigación no solo vamos a seguir midiéndola, en parámetros puramente euros, sino en parámetros culturales, parámetros de rentabilidad a largo plazo. Muy bien. Bueno, pues si no tenéis nada más que preguntar ni plantear, y los ponentes tampoco, si os parece bien, damos por terminado el acto, ¿no? Yo voy a decir una cosa. Yo voy a decir, bueno, después quiero decir una cosilla. Bueno, pues... Yo quería decir que no vayáis algunos, porque aquí tenemos unos carteles y yo no puedo poner solo. Los queréis y repartimos eso, trabajo. animado a Porque poner... ya estamos en repartir, vamos a repartir también el trabajo. Bueno, y vuelvo a reiterar las gracias por haber venido, pedir disculpas por el poco tiempo que hemos tenido difusión del acto, son cosas muy en directo. Y nada, muchísimas gracias a los ponentes por su tiempo y por las explicaciones que han sido muy constructivas. Bueno, va a hacer una última intervención José Luis. Yo voy a decir una cosita muy breve. No, recordaros una cosa ahí, que es que el acto central de nuestra campaña electoral es el 20 de diciembre en el velódromo de Dos Hermanas. Puede que esto no os diga nada. El velódromo de Dos Hermanas nos han estado diciendo durante años que tiene una cabida de 25.000 personas. ¿Qué he dicho? Ella está pensando. El viernes 20 de diciembre, de marzo, acaba la campaña electoral. Desde luego yo no lo he decidido, pero nuestro comité de campaña ha decidido que nos la jugamos llenando el velódromo que solo Felipe González ha logrado llenar en Sevilla. Esto, para que os hagáis una idea, la capacidad de ese velódromo es similar de la Puerta del Sol. Nuestra marcha del 31 de enero tenemos que repetirla solo con los andaluces. Entonces, yo quiero animaros a que esto no nos puede salir mal. Nos estamos jugando las elecciones. Entonces, el 20 de diciembre... Otra vez. El 20 de marzo espero en Dos Hermanas. Muchas gracias a todos. Una cosita.